es el caso por ejemplo. Sus cámaras, por favor, hay varios que están con las cámaras desactivadas. Ramírez, García, Sardán, Tardío. En este caso, la universidad lanza una convocatoria al examen de ingreso. Los estudiantes interesados van a pagar la matrícula a un banco, hacen una fila larga. Con la matrícula, posteriormente van a la universidad a hacer el registro correspondiente, hacen otra fila, y llegado el día del examen, hacen otra fila para poder ingresar. Pero resulta que cuando debe acceder a los módulos para dar el examen, se da cuenta de que no está portando su cédula de identidad. Por lo tanto, es ahí donde se da cuenta, hay una situación, ¿no es cierto?, que le imposibilita en este caso dar el examen correspondiente. Mientras no se dé cuenta conscientemente, mientras él estaba haciendo fila acá, no había ningún problema. El problema estaba, pero mientras no esté consciente, no se manifiesta una situación problema. Por lo tanto, esa es la situación problema. El darse cuenta conscientemente de la existencia de un problema que no es posible resolver con una simple medida administrativa, sino a partir de una investigación. Habíamos visto también algunas imágenes. Seguramente muchos acá están observando, algunos un pato, otros un conejo. En esto de acá, algunos están observando una mujer ancianita y otros una mujer joven, ¿no? Y que tiene que ver con esto, con la investigación, de que nosotros percibimos muchas veces, simplemente nos concentramos o nos vamos por la forma y no por el fondo. Es decir, que nosotros seleccionamos para investigar una causa y no una situación problema, ¿ya? De manera que cuando se logra identificar con precisión un problema, significa que hay un avance significativo en la investigación, porque todo lo que se haga va a girar en torno a ese problema que se identifique. Bien, ¿hasta ahí alguna Recording in pregunta? progress. Continuamos. También hemos visto la diferencia entre una situación problema y un planteamiento del problema. Estos dos conceptos están relacionados, pero no son iguales. Debido a que la situación problema, como dijimos hace un momento, simplemente es el darse cuenta conscientemente de que algo está mal. Es ese momento, ese instante, que solo se puede resolver con una investigación científica. En cambio, el planteamiento del problema ya es la formulación en términos claros y precisos de un problema para investigar. Entonces, esa es la diferencia. Ahora, para llegar al planteamiento del problema se tiene que todavía hacer mucho partiendo desde la situación problema. Entonces, ahí estamos en la etapa exploratoria, ¿no? Entonces, una investigación, pero una situación problema puede ser una oportunidad insatisfecha, ¿no? O simplemente algo que no está aprovechándose de la debida manera, ¿no? Entonces, algo que les había dicho que tomé nota, y les reitero, que una situación problema se manifiesta o se expresa siempre anteponiendo términos como los que están observando acá. Habíamos visto una serie de ejemplos y todos ellos están expresados como estancamiento, disminución, demanda insatisfecha, incertidumbre, etc. ¿Y qué sucede en la realidad? Ustedes cuando vayan a averiguar una situación problema se van a encontrar ante una serie de situaciones problema y ustedes deben coordinar con quien toma decisiones para ver desde dónde se va a iniciar la investigación. Entonces, recuerden, aquí estábamos haciendo una relación de variables para determinar cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Es decir, cuál es la situación problema y cuál es la causa que la origina. En este caso, si relacionamos esto con esto de acá, esto se debe a la reducción de los niveles de venta. Es decir, que la reducción de utilidades depende del nivel de ventas y no al contrario. No significa que el nivel de ventas va a depender de las utilidades. No tiene lógica.
Entonces, esta es la variable dependiente y esta es la variable independiente. Si hacemos la relación entre reducción de los niveles de venta con demanda estacionaria, resulta que esta de acá es la variable dependiente y esta es la variable independiente. ¿Sí? Por lo tanto, les pido que revisen el concepto de variables, fundamentalmente de lo que es una variable dependiente y una variable independiente. En el examen se va a incorporar preguntas de identificación de variables. Es decir, les voy a dar un enunciado y del enunciado ustedes deben reconocer cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. ¿Ya? Entonces, eso por favor, tomen nota. ¿Preguntas hasta ahí? Bien. También habíamos visto cómo se inicia la realización de una investigación. Es a partir de la identificación de la situación problema y identificada esta, lo que se hace es hacer una descomposición, una desagregación de los aspectos que está alrededor de esa situación problema. Para ello se utiliza una serie de herramientas de análisis que ustedes conocen, como el análisis FODA, el esquema de Ishikawa, el árbol de problemas, la determinación de variables fuertes y débiles y los mapas mentales de la situación problema. Nosotros vamos a trabajar con los mapas mentales de la situación problema, ¿no? Por lo tanto, la clase anterior vimos cómo funciona el modelo y ahí quedamos, ¿no es cierto? Ahí tiene ejemplos de un diagrama de causa y efecto, Ishikawa, o espina de pescado. Ahí tiene uno de árbol de problemas, ¿sí? Y habíamos visto ya el modelo de la construcción de un mapa mental de la situación problema, ¿no? Siempre analizando previamente el título, mapa, la representación mental en un solo lugar, en una lámina, ¿no? De todo lo que está alrededor de la situación problema. Por lo tanto, colocamos la situación problema al centro, en un boceto independientemente de su forma, y a partir de esto de acá empezamos a identificar una serie de aspectos relacionados como las posibles causas, las consecuencias que tiene, las oportunidades que se tienen para investigar y cuál sería la situación ideal o situación deseada, ¿verdad? Y nos concentramos básicamente en las causas que originan esta situación problema. Averiguamos una serie de causas a partir de una lluvia de ideas con quienes toman decisiones en la organización. La mayor cantidad de causas posibles. ¿Para qué? Para que nosotros logremos dos propósitos con la construcción de los mapas. Un primer mapa con el propósito de determinar cuál es el área funcional que tiene mayor incidencia en la situación problema. Pero ojo, área funcional de una organización tipo, no del organigrama ni la estructura que tenga el objeto de estudio que ustedes estuvieran investigando. Toda vez que cualquier empresa, por muy pequeña que sea, unipersonal, desempeña funciones de administración, recursos humanos, comercialización y financiera. Entonces, el referente debe ser las áreas funcionales de una organización y no de la organización que ustedes están investigando precisamente. ¿Bien? Bien, ¿cómo hacemos? Averiguamos la mayor cantidad de causas posibles, ¿no? En el primer mapa, una vez habiendo identificado una serie de causas, de cada una de ellas hacemos la apropiación a las áreas funcionales. Es decir, dada una causa, revisamos y decimos, esta causa corresponde a administración, o corresponde a recursos humanos, o corresponde a comercialización, de cada una de las causas. ¿Para qué? Para que posteriormente hagamos una valoración cualitativa, no cuantitativa. Es decir, no qué área tiene más causas, sino cualitativamente. ¿Cuál es el área que tiene mayor incidencia en la situación problema identificada? Digo cualitativa porque muchas veces una causa determina, ¿no es cierto? Es decir que, a ver, como ejemplo, puedo tener muchas causas del área
de recursos humanos y a lo mejor tengo una sola de comercialización. Pero esa causa de comercialización es de que el producto es de mala calidad. ¿Sí? Entonces, hagan lo que hagan, no se va a poder revertir la situación problema. ¿Ya? Entonces, cualitativamente. Primero definen el área de mayor incidencia. Posteriormente, se construye un segundo mapa mental de la situación problema para determinar a qué se debe básicamente la situación problema identificada. ¿Cómo? Nosotros previamente, para este mapa, elegimos un área determinada que tiene mayor incidencia, ¿verdad? Lo que hacemos es solamente copiar en un segundo mapa las causas del área seleccionada y las otras causas las eliminamos. Entonces podemos hacer un copia-pegue, ¿no? Y eliminamos todas las que no correspondan al área seleccionada. De manera que ahí vamos a tener varias causas, pero a partir de ahí hay que profundizar la investigación. Es decir, que tenemos que volver nuevamente ante quienes toman decisiones en la organización y preguntar qué otras causas están originando la situación problema, pero del área seleccionada. Pero para ello, y esto tome nota, para ello, ustedes deben prepararse con anticipación. Es decir, que deben hacer una revisión en libros, en sus apuntes, de qué aspectos se contemplan dentro del área seleccionada. Me explico un poquito. Si, por ejemplo, seleccionaron qué es el área de comercialización, entonces en el área de comercialización, ¿qué se considera? Se considera una serie de factores, una serie de variables incontrolables, pero también una serie de variables controlables, ¿no? Entonces hay que puntear. ¿Cuáles son esas? ¿Verdad? Por ejemplo, dentro de la variable controlable promoción, ¿cuál es la mezcla promocional? Tenemos que estar claros. ¿Cuál es? A ver, Valdivieso, Guerrero. ¿Me escucha, Valdivieso? Sí, sí, Lice, lo escucho. No lo tengo en mente ahorita, va a disculpar. Bien, ahí, por ejemplo, hay un problema. Ya no corresponde a metodología de la investigación, sino ya es un problema de conocimientos previos, ¿no? Acá se aplica el hecho de que la materia es una centralizadora de conocimientos. Para decir que ustedes van a tener que revisar lo que llevaron en otras asignaturas para ser aplicadas. Si no, van a tener dificultades. ¿Sí? Sardán, Analit. Sardán, Analit, ¿me escucha? Hola. Su cámara, por favor. Bien, la misma pregunta. ¿Cuáles son las variables de la mezcla promocional? Bien, a eso me refiero, de que ustedes deben revisar sus apuntes y tener claro los aspectos que se contemplan dentro del área seleccionada, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando nosotros hagamos el punteo, por ejemplo, si nosotros estamos haciendo una revisión de la variable de la mezcla promocional, entonces va a entrar publicidad, publicité, relaciones públicas, merchandising, entre otros. Por lo tanto, somos nosotros los que tenemos que ir a preguntar para averiguar más causas. ¿Ustedes realizan algún tipo de publicidad pagada o no? ¿Realizan algunas promociones o no? ¿Cuentan con una fuerza de venta o no? Y van anotando, 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 anotando. Porque si ustedes esperan a que ellos les digan, no lo van a hacer. Bueno, entonces esa recomendación, por favor. Muy bien, una vez que nosotros hubiéramos profundizado la investigación identificando otras causas del área seleccionada,
nosotros lo que hacemos es determinar el factor de incidencia principal. Es decir, a partir de ese conjunto de causas, ¿a qué conclusión llegamos? ¿A qué se debe fundamentalmente la situación problema identificada? Ese sería el objetivo del segundo mapa mental de la situación problema. Bien. Preguntas, por favor. Ahí quedamos la clase anterior, ¿no es cierto? Solamente hemos visto hasta ahí el modelo y a continuación ya vamos a ver algunos ejemplos específicos. Lice, me perdí un poco luego de identificar las áreas funcional de mayor incidencia de la situación problema. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Deben elaborar un segundo mapa mental de la situación problema, eliminando, es decir, dejan todo. Esto lo dejan tal como está. No tienen que modificar. ¿Sí? Y en esta parte de acá van a tener causas en el primer mapa de todas las áreas. Si fuera, digamos, de comercialización o de recursos humanos, lo que fuere, todas estas áreas, las causas de estas áreas las eliminan y se quedan solamente con las causas del área seleccionada. ¿Ya? ¿Para qué? A partir de una valoración cualitativa, después de haber averiguado muchas más causas, lleguen a determinar a qué se debe fundamentalmente la situación problema que ustedes están tratando de resolver. Bien. Bien, ahora sí veamos un ejemplo. En este caso vamos a ver la reducción de los niveles físicos de ventas de la empresa Manantial en la ciudad de Santa Cruz. Ahora, aquí hay que hacer una aclaración. Si es que se tratara de la reducción de ventas de todos los productos que comercializa, entonces acá no hay necesidad de especificar el producto o la línea de productos. Pero si no fuera el caso, acá tiene que estar qué producto de manera específica. Es decir, acá está la situación problema, está el objeto de estudio, debería estar el producto o servicio, si así fuere, y el lugar. ¿Dónde? Siempre. ¿Ya? Y de acá se identifica una serie de aspectos relacionados. Por ejemplo, las oportunidades para realizar la investigación. ¿Qué significa esto? Para que nosotros podamos resolver la situación problema identificada, ¿qué oportunidades tenemos como investigadores? Entonces, eso hay que asociar básicamente con la existencia y el acceso de información. Básicamente. Porque si no existe la información o si no se tiene acceso a la información, va a llegar un momento en que no van a poder seguir adelante y van a pedir cambiar de objeto de estudio. Y acá les digo, con seguridad, estoy emitiendo una hipótesis, que pese a que les estoy diciendo, va a haber algún grupo que más adelante va a pedir cambiar de objeto de estudio. Y cuando se le pregunte por qué, porque no hay información. ¿De acuerdo? Entonces, ahora también, algo que se puede tomar en cuenta también para definir la oportunidad que uno tiene es el grado de conocimiento y experiencia que se tenga con relación a las actividades que desarrolla el objeto de estudio, la empresa. A mayor grado de conocimiento y a mayor experiencia se tienen mayores posibilidades de llevar la investigación con mayor éxito. ¿Sí? Con relación a las consecuencias, esta situación problema, ¿qué consecuencias están originando? Es decir, la reducción de los niveles de venta, en este caso hipotético, está provocando el cierre de mercados, está incidiendo en el nivel de ingresos, en el incumplimiento de las obligaciones financieras e incluso podría llegar probablemente a una quiebra financiera. ¿No? Entonces tiene que ser algo que sea muy relevante. Entonces, ¿qué sucede si no se revierte esto? ¿Ya? Y luego ya nos concentramos en las causas. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes la mayor cantidad de causas posibles. Y a continuación, una vez identificada la mayor cantidad de causas posibles, lo que se tiene que hacer es ir causa por causa hacer la apropiación a la área funcional a la que corresponde. Por ejemplo, no tiene claramente definido el segmento del mercado al que se dirige el producto. ¿A qué área corresponde, Víctor? Comercialización, ¿sí? Comercialización. No realiza evaluaciones de las tareas que realizan los empleados. Samuel.
Ya, recursos humanos. Ortuño David. Esto de acá, ¿a qué área corresponde? Al área de producción. ¿Área de producción? Sí, sobrecarga de trabajo en algunos Ya, puede ser producción o administración. Sí. Y así, sucesivamente. Acá tenemos que tener mucho cuidado porque si nos equivocamos nos puede llevar a una selección inadecuada del área. ¿Ya? Bien, entonces acá tienen eso. Ahora bien, como ya se tiene la apropiación de las causas, ahora, a partir de una valoración cualitativa, no cuantitativa, ¿cuál sería el área de mayor incidencia de la situación problema? Comercialización, Lisa. Comercialización. Abigail. Igual comercialización. Ok. Sí, comercialización. Por lo tanto, con esto ya cumplimos el primer objetivo del mapa, el primer mapa mental. Es decir, el primer mapa mental se construye justamente para poder determinar el área funcional de mayor incidencia. ¿Verdad? ¿Qué hacemos a continuación? Construimos un segundo mapa mental. ¿Cómo? Mantenemos todo esto de acá, mantenemos las causas del área comercial y eliminamos las restantes. Por ejemplo, quedaría de esa manera. Listen, disculpe una pregunta. Adelante. ¿El área funcional de mayor incidencia ahí lo están viendo de manera cuantitativa entonces? No, cualitativa. Cualitativa. Es porque una incidencia es la que más está afectando a las demás áreas en el área comercial. Sí. ¿Qué significa? Que las otras causas se pueden manejar internamente. ¿Ya? Ahora, una recomendación también, por favor. Muchas veces por facilidad o por hacerlo más rápido, la apropiación a las áreas funcionales de las causas las colocan acá. Es decir, después de las causas las colocan acá. Y ahí. Entonces, eso dificulta el análisis y la valoración. Es diferente que tengamos todas acá, concentradas. ¿Ya? Entonces, eso simplemente como recomendación. ¿Ya? Muy bien. Entonces, serían eso. Y acá ya no hay necesidad de colocar comercialización porque todas corresponden a comercialización. ¿Ya? Bien, sigamos. Dijimos que a partir de acá debemos profundizar la investigación, por lo tanto hacemos una revisión de nuestros apuntes de libros para averiguar qué cosas más se toman en cuenta dentro del área de comercialización. Y con ese punteo vamos nuevamente ante quienes toman decisiones y empezamos a preguntarles y empezamos también a hacer el registro correspondiente de las causas. Y por ejemplo, llegamos a eso de ahí. Ahora bien, acá viene una de las etapas críticas del proceso exploratorio. Es muy, muy importante. A partir de estas causas de acá, ¿a qué conclusión se llega? Vale decir, ¿cuál es el factor de incidencia principal para que se produzca una reducción de los niveles de venta? Es decir, ¿cuál es la causa fundamental? Julio Ernesto. Sí, Lisa, estoy leyéndolo un poco, la verdad. No estoy como para darle una respuesta ahorita. Tómense el tiempo, tómense el tiempo. Y tú, Lisa,
Reducción de los niveles físicos de venta sería, a ver, el más cercano. Ojo que no es una de las causas. No es qué causa tiene mayor incidencia, no. En el conjunto de estas causas tienen que dar lugar a inducir lógicamente el factor de incidencia principal. Es decir, que vamos a ir de lo particular a lo general. Puede ser un reducido número de puntos de venta, Liz. Es una causa. Es solo una causa. Por lo tanto, imagínense que de pronto, pensando de que esa es la solución, nosotros coloquemos mayor número de puntos de venta. ¿Será que se va a revertir la situación problema? No, Liz. Dicen, sería un problema de las 4 pesos, No. porque ahí veo problema de plaza, promoción, A ver, ¿cómo cuál? producto. A ver, ¿cuál de producto, por ejemplo? eh, a ver, porque aquí veo de distribución, veo mala segmentación de mercado, desconoce la demanda global y reducido número de puntos de venta que se deben hacer en plaza, Ya, promoción. ahora, el tema de segmentación es un tema genérico de comercialización. Es un aspecto general de comercialización que tiene que ver con las variables incontrolables. Y esto es lo bonito en investigación, pues. Aquí no hay nada mecánico. No hay nada mecánico. Es decir, que ustedes, a ver, pónganse en lugar de ejecutivos de una empresa. Y en esa empresa, evidentemente, identificaron que hay una reducción de los niveles de venta. Ustedes encargan como ejecutivos que averigüen las causas. Le dicen, miren, hemos encontrado todas estas causas. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la empresa? ¿A qué conclusión llegan? Bien, vayamos viendo. Vayamos viendo cómo es que se debe proceder. Primero vamos viendo. A ver, no tiene claramente definido el segmento de mercado al que debe dirigir el producto. Esto es una variable incontrolable, genérica de comercialización. ¿Sí? Desconoce la demanda global actual y potencial. Variable incontrolable. Es decir, que también es genérica. Reducir el número de puntos de venta. ¿A qué variable corresponde? ¿Qué variable? Controlable, Liz. Ya va. ¿Cuál? ¿Qué A variable? plaza, Del dicen. 4P. A plaza. Plaza. Bloqueo frecuente de arterias para abastecer a los clientes. Plaza también, dicen. Plaza. No tiene definido la forma básica de distribución de los productos. Plaza. No tiene determinada contrariedad el dimensionamiento de puntos de venta. Plaza. Se desconoce la cobertura geográfica del mercado a conquistar. Entonces, fíjense. Está relacionado con plaza. Por lo tanto, ¿a qué conclusión llegan? Por los problemas con la variación de plaza, dicen. Ya, pero ¿qué específicamente? Ahí es donde ustedes tienen que discutir bastante. Ahí tienen que discutir. Y también vamos a discutir con ustedes cuando estén haciendo la exposición de los mapas mentales. Vamos a discutir. Ahora, para que tengan idea de la importancia que tiene lo que estamos viendo. En las tesis de grado, es una pregunta obligatoria. Esta pregunta, que recuerde yo,
no se ha dejado de lado en ninguna defensa de tesis, en ninguna. ¿Sí? ¿De qué manera? Le pregunta, ¿y a qué cree pues, que se debe básicamente la reducción de los niveles de venta? ¿A qué? Entonces tenemos que nosotros, a partir de esto, llegar a una conclusión. Entonces analizan bien, esto se debe a una deficiente estrategia de distribución de la empresa. ¿Cómo hemos llegado a esto de acá? A través de un abordaje inductivo. Es decir, que estamos nosotros partiendo de las particularidades para llegar a algo general. ¿Verdad? Ahora, les decía que es una pregunta obligatoria, es una pregunta obligada en las tesis de grado, en las defensas de taller de grado, en las defensas que van a hacer ustedes. Y prontito nomás. Es decir, se les va a preguntar, ¿por qué ustedes indican de que el factor de incidencia principal, o de otra manera, ¿por qué creen que la estrategia de distribución es inadecuada que está originando la reducción de los niveles de venta? ¿Por qué? Entonces ahí se le está abriendo una gran oportunidad para que puedan convencer al tribunal. Una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque la respuesta está acá. ¿Por qué? Porque la organización no está claramente definido el segmento de mercado. No tiene conocimiento con relación a cuál es la demanda actual. ¿Sí? No tiene conocimiento. También los números de los puntos de venta son reducidos y así. De manera que a partir de todo esto se concluye de que la organización, que la estrategia de la distribución es deficiente. ¿De acuerdo? No sé si tienen una pregunta, por favor. Bien. Acá les voy a hacer una pregunta que probablemente se repita en el examen. Vale decir que les estaría dando una pregunta anticipada para el examen. ¿Ya? Así que tomen en cuenta, por favor. A ver. Primero, está claro que el hecho de determinar o lograr la inducción lógica del factor de incidencia principal, ¿no es cierto? Ya da una idea fundamentada, respaldada, a qué se debe esta reducción de los niveles de venta. ¿No es cierto? Estamos nosotros determinando esto con base, con fundamento, no porque sí. Está bastante respaldado a partir de las causas que la originan. La pregunta es, a partir de haber logrado la inducción lógica del factor de incidencia principal, ¿cuál es el problema al que se enfrenta el investigador? Es decir, en otras palabras, ¿qué va a hacer el investigador a partir de la determinación del factor de incidencia principal? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? ¿Alguien se anima? ¿Andrea? Ay, listen, quiere dejarme en jaque. Ay. Bueno, la pregunta sería, ¿qué va a hacer el investigador a partir de la residencia principal, de la incidencia principal? Le cambio la pregunta. Ya, cámbiamela. Ya, la voy a plantear de otra manera. ¿Qué es lo que tiene que hacer el investigador a partir de
el conocimiento o haber identificado el factor de incidencia principal. ¿Dónde va a radicar la investigación? ¿A qué se va a dedicar la investigación a partir de ello? ¿Qué va a buscar? Tiene que investigar. ¿Qué va a buscar? Sí. La causa principal, la raíz del problema. No, aquí está, pues esta es la causa principal. Esta. Que se ha logrado a partir de una serie de causas. Ah, ya. Entonces, buscaría cómo se puede resolver o qué pasos Ya. podría tomar para Ya, ¿resolver qué cosa, Andrea? resolver ese problema, la causa principal. No, no la principal. Bueno, pero está cerca. Más o menos está cerca. ¿El problema? ¿Resolver el problema? No, o sea, le digo qué es lo que, cuál es el problema al que se enfrenta a partir de ese momento el investigador. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿A qué tiene que dedicarse? ¿Qué va a buscar? Bueno, otra estrategia de distribución. ¿Pero cómo? Analizando, Primero informarse, Lisa. sacando ¿Ya? datos. Buscar ¿Informarse de información qué? primero. ¿Qué tiene que informarse? Miren, la respuesta está visible. Ya, Andrea, casi. La demanda global. A ver, jóvenes, por lógica. Fíjense ustedes, por lógica. A la situación problema, Lisa. A ver, por lógica. El factor de incidencia principal se logra a partir de la inducción de una serie de causas. Vale decir que esto de acá es como efecto de una serie de causas. ¿Verdad? Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer el investigador? Se va a dedicar, evidentemente, a recabar información. ¿Para qué? Para que plantee posteriormente una serie de acciones que vayan a revertir estas causas. ¿O no? Es decir, Estaba cerca. estaba cerca, Andrea. Por eso le decía que estaba cerca. Por ejemplo, acá indica que una de las causas es que tiene reducido número de puntos de venta. Entonces tiene que averiguar cuál sería el número de puntos de venta óptimo, de acuerdo a los requerimientos de los clientes. Tiene que hacer un dimensionamiento, ¿no es cierto?, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a las preferencias que tenga. También, acá se desconoce la cobertura geográfica. Va a averiguar cuál sería esa área geográfica que debe ser atendida o que debe conquistar. Indica que tiene deficiente programación de pedidos. ¿Dónde están las fallas de la programación de pedidos? ¿En qué puntos? ¿De qué estamos hablando? Averiguar, buscar respuestas. ¿No es cierto? Por lo tanto, el investigador, una vez que ha logrado inducir lógicamente el factor de incidencia principal, al problema que se enfrenta es que en ese preciso momento desconoce qué acciones podrían incluirse dentro de la estrategia, de la nueva estrategia. Porque ¿qué es una estrategia? Es un conjunto de acciones, ¿verdad? Y ustedes en un determinado momento para elaborar una propuesta deben incluir acciones concretas. Pero en este momento desconocen cuáles van a ser. Por lo tanto, las acciones que van a plantear van a estar enfocadas a revertir las causas. No sé si me explico lo que les quiero decir. Por eso les decía que cuando un tribunal les hace la pregunta, le dice, ¿por qué cree que la reducción de los niveles de venta se puede resolver con el rediseño de la estrategia de distribución? ¿Por qué? Entonces le dan la gran oportunidad. ¿Por qué? Porque empieza. ¿Verdad?
Y les digo con toda sinceridad, cuando me tocó, o cuando me ha tocado estar en el tribunal de algunas tesis, he hecho ese tipo de preguntas. La forma no importa, ¿no? Hice la pregunta, y si responden bien, no tengo la necesidad de seguirle haciendo preguntas, porque sé que está bastante ubicado, porque sé que está dominando la cosa, ¿no? Y de verdad, cuando uno recibe respuestas como corresponden, cambia totalmente la percepción del grado de preparación, del grado de dominio del tema, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces tomen en cuenta, por favor. Tomen en cuenta. No sé si me dejé entender. ¿Ya? Ahora, eso difícilmente van a encontrar en la literatura, ¿verdad? Difícilmente. Explican, sí, pero no de manera, pues, que se pueda entender con facilidad, ¿no? Porque es algo que está, como diríamos, implícito, todo eso. Bien, sigamos. Bien. Otro ejemplo para que se esclarezca muy bien lo que se tiene que hacer en la etapa exploratoria. Hagamos de cuenta que ustedes son médicos y les va a visitar un paciente. Es decir, ustedes son los investigadores y el paciente sería la empresa, ¿verdad? Ahora bien, llega el paciente y le pregunta, ustedes como investigador, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿En qué le puedo ayudar? Resulta que mi salud está cada vez deteriorándose más. Es decir, me siento débil, ¿verdad? ¿Y qué hace el médico? Explora, pregunta, ¿qué síntomas tiene? De manera que se va a informar de los síntomas, las causas que estén provocando el deterioro de esa salud. Entonces, a lo mejor son todas estas. ¿De acuerdo? Pero resulta que el investigador solamente logra averiguar algunas. Por ejemplo, hasta ahí. Entonces, ¿cuál va a ser su diagnóstico? Que tiene resfriado común, le va a dar un tratamiento para resfriado común. ¿Será que va a mejorar su salud? O profundiza un poco más y averigua otras causas, como estas de acá. Además de las anteriores, tiene dolor de garganta, náuseas, vómitos, etcétera, etcétera. Tiene dengue. Y le va a dar tratamiento para el dengue. Pero resulta que no solamente tiene eso, tiene otras más. Estas otras, ¿no? Entonces resulta que había tenido COVID-19. ¿Verdad? Por lo tanto, ¿cuál es el factor de incidencia principal? Que padece de COVID-19. Por lo tanto, más o menos pasa esto, de que cuando nosotros no logramos averiguar la mayor cantidad de causas posibles, podemos equivocarnos. ¿Sí? Entonces hay que tratar de profundizar todo lo que pueda uno en cuanto a causas. Ahora, una de las causas frecuentes que se hace cuando presentan los mapas mentales es de que, les voy a decir de entrada, primero que causas insuficientes, que haga una adecuada apropiación de las causas a las áreas funcionales, de que exprese con propiedad las causas, es decir, que a veces colocan y no se entienden de lo que se trata. Y entonces, todas esas cosas, por favor, tomen nota. Bien, no sé si me dejé entender hasta ahí. ¿Preguntas? Bueno, sigamos. Esta es la pregunta que les hice, ¿no? Que me imagino ya tienen la respuesta. Y si de pronto se les pregunta en el examen, bueno, pues va a ser una pregunta regalada. Bien, eso si alguien está haciendo un plan de negocios. ¿Cuál es la situación problema? Es la incertidumbre de llevar adelante una inversión, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué es lo que se hace en estos casos? Se selecciona y se define un modelo de plan de negocios. Revisa la estructura y luego, de acuerdo a las características del producto o servicio que pretende incorporar, empieza a identificar qué cosas están incidiendo en la incertidumbre para llevar adelante la inversión.
¿verdad? Entonces buscan un modelo de negocio. Uno de ellos es el del Instituto de Investigaciones de nuestra facultad. Esto es a nivel de grandes subtítulos, ¿no? De ahí ya se desagrega. Entonces, en función a esto, vayan viendo qué hace que se tenga la incertidumbre. Y se logra la conclusión de que no se cuenta con un plan de negocios. ¿De acuerdo? Ahora, en este caso, solamente hace falta un mapa mental y no dos. Pero en el caso del grupo, creo que nadie está haciendo un emprendimiento. Bien. Luego, concluida la etapa exploratoria, ya entramos a la etapa de planificación. Y entonces, con esto ya ustedes tienen todo lo necesario para que desarrollen la etapa exploratoria, construyendo el primer mapa mental y el segundo mapa mental de la situación problema. Ahora, aclaro que ustedes pueden tomar la decisión de utilizar, en lugar de los mapas mentales, el esquema de Ishikawa. Pueden utilizar el árbol de problemas, cualquiera de los dos. Pero en cualquiera de los casos, deben hacerlo como corresponde. ¿Ok? Bien, jóvenes. ¿Preguntas? Todo lo que Bien, vimos voy a ahorita, colocar en la Lice, plataforma. Perdón un ratito, Rodrigo. Les voy a colocar en la plataforma la tarea para que puedan ya construir los mapas mentales de la situación problema. Adelante, Rodrigo. no les iba a preguntar, todo lo que vimos ahorita es solamente de la etapa de exploración, ¿no? Sí, sí, correcto. Ok. Muy bien. Al inicio les dije de que vamos a tomar una decisión con relación a la fecha del primer examen parcial. ¿De qué se va a dar el examen? De todo lo avanzado, que no es mucho. Siempre hay que aprovechar en tratar de dar lo mejor que se puede el primer examen parcial, toda vez que el avance es bastante reducido. ¿Sí? Ahora, deben tomar en cuenta lo siguiente. El examen, dentro del examen, una de las variables que se toman en cuenta es el tiempo. Es decir, que el tiempo forma parte del examen, dadas las características. Ustedes están ahí prácticamente dando un examen con libro abierto. Están dando un examen donde tienen acceso a Internet. Es decir, tienen todo para poder tratar de si ustedes quieren, de no reflejar de manera objetiva el grado de preparación y conocimiento que tienen de la materia. Es por ese motivo de que el tiempo forma parte del examen. Entonces ahí se es muy estricto. Ya dependiendo de la complejidad de las preguntas, el examen no va a durar más que, dependiendo, va a oscilar entre 10 a 15 minutos máximo. Máximo. Y llegado se cumple el tiempo, se corta el formulario y el que no dio, pues lamentablemente se queda sin examen. ¿Ya? Entonces tomen nota, por favor. ¿Ya? Otra cosa que deben tomar en cuenta. Quienes me conocen ya saben que las preguntas que se hacen son de análisis. No facilita para nada la reproducción mecánica. ¿Ya? Tomen en cuenta eso, por favor. ¿Ya? Es de análisis. ¿Ya? No les voy a preguntar, diga qué es metodología, diga qué es investigación, en qué consiste la objetividad. No, no va a ser de esa manera. ¿Ya? Para ello, ¿qué les recomiendo? Que siempre traten primero de lograr un conocimiento, un concepto propio. Que entre los diferentes elementos traten de establecer las diferencias y las relaciones que tienen. Bueno, bien. Con todo ello, voy a dar lugar a... Dicen, pero el primer parcial va a ser leve, ¿no? No va. O Claro, no van a estar haciendo más el matadero de una. No se preocupen de eso. O sea, tengan la plena seguridad que no les voy a preguntar absolutamente nada que no hubiéramos avanzado. ¿Ya? Eso está garantizado. Ya, Lisa, gracias. Y no me aparece acá. ¿Dónde está la votación?
¿Ya tenemos fecha, Listen? No, eso vamos a definir ahora. Oh. Eso vamos a definir. A ver, déjenme revisar dónde está esto. Bien, había programado la votación, pero no me aparece. Bueno, lo vamos a hacer de manera... Dicen entonces, el examen va a ser del capítulo primero y el capítulo segundo, ¿no? Sí, y también la parte que estamos viendo ahora. Bien, lo que estamos viendo, por si acaso, ya forma parte del reporte de investigación, forma parte de la última unidad. Les había dicho que vamos a avanzar de manera paralela. ¿Ya? Bien, entonces, las fechas que tienen como opciones son el lunes 2 de junio, el mes próximo, 2 de junio, el 4 de junio y el 7 de junio. ¿Ya? Esas tres fechas. ¿Ya? El 2 cae miércoles, 4 viernes y 7 cae día lunes. ¿Ya? Entonces, por favor, les pido que tomen una decisión por una sola opción. ¿Ya? ¿Y cómo? Simplemente ustedes tienen en la parte inferior de sus pantallas reacciones y ahí tienen ahí tienen un sí y un no. ¿Sí? Tienen sí y no. Entonces, dada una fecha, ustedes dicen que sí o que no y ahí decidimos. ¿Ya? Así que, por favor, ¿quiénes están de acuerdo en dar examen el 2 de junio? Adelante. ¿Y los demás? Ponemos no si no queremos, dicen. Claro, pongan no. Ah, ya. Bien, excepto Giovanni, creo que todos los demás. Sí, excepto Giovanni. Muy bien. Los que estén de acuerdo, el 4. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los que estén de acuerdo, el 7, por favor, su votación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Hay empate? Bueno. Va, chico, viernes. ¿Qué? Lunes no es feriado, va de fin de semana. Viernes. Ya, ahora vamos a decir que como no votaron por el 2, vamos a definir entre el 4 y el 7. ¿Ya? Los que estén de acuerdo el 4, por favor, digan un sí o un no. A ver, hay 1, 2, 3, 4, 5. Ya. ¿Por el 7? Ok. Ganamos. Ya, el día lunes entonces el examen parcial. Viejones, ¿alguna pregunta, alguna sugerencia? ¿Algún comentario? Le hice una pregunta.
Adelante, Rodrigo. Dice que el examen es sobre el capítulo 1 y 2 y todo lo referente que hemos avanzado hasta ahora. Sí. Siguiendo el libro guía, eso más o menos cómo nos guiaríamos para ir, no sé, estudiando. O sea, ustedes tienen una bibliografía recomendada, ¿no es cierto? Sí. Entonces ahí tienen el material. Y también les voy a colocar en la plataforma algunos videos, o en su caso diapositivas que sustenten, o más bien que ayuden a que ustedes puedan hacer la revisión bibliográfica correspondiente. Ah, ya, belleza, dicen. Gracias. Ahora, la recomendación, por favor. La recomendación. No estudien, entre comillas, de diapositivas. No estudien. Porque ahí la información es muy limitada. ¿Sí? Es muy limitada. Lo propio también. Se le va a colocar algunos videos, también ahí, hasta cierto punto es válido. Pero es importantísimo siempre revisar la bibliografía, porque ahí se amplía. Ahora, otra cosa. Se le va a colocar para que ustedes ya elaboren o desarrollen la etapa exploratoria y ahí seguramente van a surgir dudas. Las dudas pueden consultarlas por WhatsApp cualquier momento. No esperen el día de clases o algo por el estilo. Consulten, especialmente en la identificación de la situación problema. Porque si de pronto ustedes confunden la situación problema con una causa, significa que todo lo que hagan no va a estar bien. Van a tener que rehacer. Si tienen dudas con relación a la situación problema, indiquen primero, si escriben por chat, indiquen de qué grupo materia son. Si es que escriben al privado, muchos escriben al privado. Indiquen de qué grupo materia son. Identifíquense con nombre y apellido y hagan la consulta correspondiente. Porque si la pregunta viene anónima, pues no tiene sentido responder, ¿no es cierto? No sabe de quién se trata ni de qué grupo. ¿De acuerdo? Ya, entonces les recomiendo que consulten, si no están seguros, si la situación problema identificada corresponde o no a una situación problema. Ya, en el caso de que hubiera alguna duda, bueno, ahí podemos aclarar vía chat o simplemente a partir de una llamada telefónica. ¿Está bien? Dicen, antes de entrar pues al parcial, tenemos que entrar a clases primero, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Ya, El gracias. examen se da a través de la plataforma de Classroom, pero simultáneo a la sesión de Zoom. ¿Ya? Quien no esté en la sesión de Zoom no va a poder darle el examen. Le una consulta, ya Sí, que adelante. tenemos unos minutos. Sí. Nuestro grupo ya como que planteó algunas situaciones problema y queríamos preguntarle si están correctas o si no. ¿Está bien? Adelante. La compañera ahorita le va a dictar. Ah, bueno, me pasó el documento ahorita, me fijo. Disculpe, Listen, mientras el compañero busca una situación, problema, con mi grupo estábamos analizando, sería disminución de materia prima. ¿A qué se dedica la empresa? Realiza muebles. Ya, es una causa. No es Ya, una situación problema. Ya dicen, lo encontré. ¿Ya? Bueno, encontramos 4, pero queremos saber qué opina. El primero es descontento de los clientes por el servicio brindado. ¿Ya? El segundo, disminución paulatina de las utilidades. ¿Ya?
El tercero, estancamiento en la actualización de tecnologías. Causa. Causa, ok. A ver, le voy a poner una X. Ya. Estancamiento en la gestión administrativa. Ya, eso sí puede ser dependiendo, podría ser. Pero las causas que están seleccionando son bastante profundas, digamos. Es decir, de que les va a llevar a que puedan investigar bastante. Ya. Y O la sea, última. ¿por buen camino? Perdón, Andrea. Vamos por buen camino. Es que somos el Sí, mismo sí. grupo. Sí, vamos por un buen camino. Y Solamente que ustedes dicen que han percibido una, como dijeron, inadecuada atención, ¿cómo era la primera? descontento de los clientes por el servicio brindado. Ya. Si ustedes hacen eso, es probable que las causas tengan que ver con el área administrativa, recursos humanos y comercialización en su conjunto. Lo que les podría llevar a la conclusión de que o no tiene o es inadecuada la estrategia de atención al cliente. ¿Ya? Eso va a depender mucho de las causas que ustedes identifiquen. Pero en ese caso no solamente entra un área, entran varias áreas. ¿Está bien? Disculpe, Licen, yo tengo también otra consulta sobre mi grupo. Adelante, Ronnie. Nuestra empresa, la que estamos haciendo la investigación, es una empresa de venta de ropa femenina formal y uno de los problemas que hemos visto es la reducción de las utilidades en las ventas. Eso es la principal causa o problema que hemos visto, pero todavía no tenemos una lista hecha sobre las causas o problemas que puede haber en las otras 3 áreas que maneja la empresa, que es la administrativa, la de marketing y la de contaduría, y se me fue la otra porque no lo tengo anotado en este momento. Financiera y recursos humanos, licenciado. Ya. Lo que ahí les recomiendo es que todavía ustedes, es decir, no busquen la situación problema dentro de las áreas. No busquen dentro de las áreas. Busquen la situación problema como tal que podría estar en cualquier área. No, Licen, pasa que nosotros tenemos la información directa con el propietario, con la propietaria en este caso, y no ha comentado, digamos, por el tema de que ha implementado su negocio en una galería que era nueva y también ha reducido también por el hecho de la pandemia y ha optado por diferentes formas de poder incrementar sus ventas. Y nos dijo que le cuesta, ¿no?, mucho en esa parte. Y esa era la situación, problema que nosotros... ¿Pero qué le preocupa? El no tener una cosa es que le preocupe el tema de las utilidades, ¿verdad? Sí. ¿No? Entonces, una de las causas para que haya una reducción de las utilidades puede ser el nivel de ventas, pero una causa más de las otras que tenga. En cambio, si ustedes hacen una investigación a partir de la reducción de los niveles de venta, entonces ahí va a haber otras causas que estén pero incidiendo ya en la reducción de los niveles de venta, ya no de utilidades. Por eso les decía, cuando hablan de utilidades están yéndose mucho más al fondo. Entonces, en este caso, Licen, tendríamos que buscar los problemas en cada área de la empresa. No, y de ahí, no. Busquen qué les preocupa. Primero qué les preocupa, la situación problema, y a partir de ahí, ustedes van a, en el primer mapa, van a definir en qué área se encuentran. Claro, más o menos me quedó claro eso. Lo que pasa es que, como dice mi compañero, la información la sacamos directamente en una entrevista con la propietaria y ella nos dijo varios problemas que le afectan a su empresa, pero el que más le preocupa a ella es esto de las bajas ventas o bajas utilidades en las ventas. Entonces nosotros ahí tuvimos que suponer que eso tenía que ver en la parte de finanzas, como el problema principal de No lo que... El hecho de utilidades no siempre se debe a aspectos financieros. No siempre. Puede estar por una inadecuada estructuración de la empresa. Puede estar en el tema de recursos humanos, dependiendo de las características de la empresa también. Es decir, puede estar en cualquier área.
Entonces lo que podríamos hacer es de esa situación, problema que tiene ella, desenmarañar qué tiene en común en cada una de las áreas. ¿Podría ser así? De Yo les partir de lo recomiendo general que a lo particular. primero hagan la lluvia de ideas, sin todavía pensar qué área. Y luego cuando ya tengan la cantidad suficiente de causas, recién hagan la apropiación y ahí le va a salir mucho más sencillo. En este caso, entonces, ¿estaría mal la situación problema, Lisa? No, no está mal. No está mal. Probablemente no está adecuadamente expresado decir reducción de utilidades por las ventas. O sea, aquí ya están prejuzgando. Listen, y una consulta de nosotros sobre un restaurante y también una situación problema es la reducción del volumen de ventas, o eso sería como una causa del problema de la disminución de las utilidades. Es que ustedes definen, ¿quieren investigar a partir de las utilidades o quieren investigar a partir de las ventas? ¿Recuerdan lo que les había mostrado? Pero igual podría ser una situación problema. Sí, podría ser cualquiera. Ah, ya, Lisa. ¿Ya? Y de lo que estaba hablando, el anterior compañero, de que dijo que la disminución de las utilidades podría ser debido a una área, puede ser no solo una área, sino más de dos áreas, o sí tiene que ser en una área en específico que sea el causante. En algunos casos, ahí está. Eso les había mostrado. Ustedes definen dónde empiezan. Ahora, es probable que en algunos casos exista dos áreas que tengan incidencia fuerte en la situación problema. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Qué se hace? Se tiene que decidir por aquello que, o sea, por lo básico. ¿Qué necesita primero? Y hacer la aclaración, ¿no es cierto?, que amerita de realizar dos investigaciones. Y ustedes se van por una de ellas. ¿Ya? Eso tienen que tomar en cuenta también. Y entonces ustedes deciden dónde empiezan. Desde acá, empieza desde ahí, empieza de acá. ¿De dónde? Bien, entonces eso va a determinar la profundidad de la investigación. Listen, entonces, en la empresa que nosotros damos la venta, podría ser la reducción de las ventas que depende de la utilidad, ¿no? En este caso. No va a depender de las utilidades. Al revés sería, ¿no? No dependen de las utilidades. Las utilidades dependen de las ventas. Sí, en este caso de nosotros, digamos, ¿no? Disminución en las ventas podría ser, ¿no? Ustedes ven dónde empiezan. Yo no conozco, yo no sé, no les puedo decir empiecen por esto. Sí, por eso en ese caso yo quería saber si estaba bien o mal estaba Cualquier problema sirve. Para que nosotros ya hagamos una lluvia de causas para que así nosotros identifiquemos. A eso me iba a decir. Entonces, ¿está bien la situación problema? Sí, puede ser cualquiera de las dos, utilidades o ventas. Ah, ya. Gracias. Bien, jóvenes. Quedamos ahí y ya nos veríamos el día lunes. Estén pendientes de la tarea en la plataforma. Ya saben, cualquier duda que tengan, planteen. Y el día, el horario de clases, no la desperdicien. No la desperdicien. Júntense, trabajen para que avancen. Disculpe, Licen, por decirle el día viernes, coordinando con usted, ¿podemos hacer una reunión del Zoom, algún grupo que tenga alguna duda con respecto a eso? ¿O directo al lunes? Yo prefiero que discutan entre ustedes y cuando ya tengan claro, me avisan. ¿No? Podemos hacerlo el mismo viernes o el día sábado o domingo, dependiendo de la disponibilidad de tiempo que se tenga. Entonces, Licen, ¿el viernes no hay clase? No, quedamos que no, los viernes no vamos a pasar clases porque si ustedes se va a dedicar ese tiempo para que puedan trabajar. Ok, en algunos casos sí, cuando merite, por ejemplo, cuando estemos más avanzados, vamos a avanzar y lo que vamos a hacer los días viernes va a ser trabajo en grupo. Vamos a colocarlos en salas pequeñas. Se les va a dar un trabajo y ustedes deben hacer un práctico ahí.
Ya entonces los viernes lo vamos a destinar a realizar actividades académicas, de práctica. Bien, jóvenes. Entonces nos veríamos en la próxima clase. Ya, Gracias, entonces me avisa, Licen. por favor, Julio Ernesto. Ya, y cualquiera. Bueno, hombre, que tengan buenas noches. Hasta luego, Licen. Hasta luego. Hasta luego.